salvaciones de nuestro Dios, que está sentado sobre su trono, y al Cordero de Dios toda la gloria, sabiduría, honor y todo el poder. A nuestro Dios, ahora y siempre. A nuestro Dios, ahora y siempre. A nuestro Dios, ahora
Buenos días, ¿cómo están? Qué lindo poder comenzar esta mañana habiendo adorado a Dios, habiéndonos gozado en el Señor. Parece increíble. Yo ya estoy extrañando el reunirnos en el templo, el vernos juntos, el pegarnos un abrazo. Y ahora va a pasar mucho tiempo antes de que podamos volverlo a hacer. Mientras tanto, qué linda oportunidad para meditar, porque cuando uno sale de ese ritmo vertiginoso y reposa, es cuando uno puede descansar, uno puede recomponerse, uno puede meditar, uno puede reencontrarse con su familia, pero sobre todo uno puede buscar a Dios. Así que qué lindo reunirnos en espíritu, vivir la comunión de los santos, aunque no estemos juntos, pero sí unánimes. Se ha hablado tanto del COVID-19 que a esta altura no vas a querer escuchar ninguna predicación más acerca de esta enfermedad. Bueno, lamento decirte de que quiero hacer un paralelo entre lo que es el coronavirus 19 o la gripe china y el pecado. Hay 5 características del COVID-19 que son las que lo vuelven bastante aterrador. Y la primera de ellas es la facilidad con la que se contagia. 2 personas que entablan un diálogo a aproximadamente 1 metro de distancia, después de los 5 minutos ya se han contagiado, si alguno de los dos está infectado. Los famosos cruceros que se han transformado en portadores o en cápsulas de infección han sido justamente el ejemplo de esto. Personas que en un corto espacio mantenían diálogo, intercambio, quedaron contagiadas, quedaron infectadas. Así que la facilidad del contagio, que es mayor que cualquier otra de las infecciones conocidas, lo hace temible. Pero lo que lo vuelve más temible es que la aparición de los síntomas tarda mucho en aparecer, hasta 14 días, y en algún caso, algunos se aventura a decir que en algunos casos hasta 3 semanas, y en algunos otros casos no aparecen los síntomas. Así que, como el síntoma tarda en aparecer, una persona que tiene la sospecha de haber tomado contacto con algún sospechoso va a estar 14 días aterrorizado, con mucha angustia. Tenemos un tercer elemento que suma a la angustia, es que aunque uno no tenga síntomas o los síntomas todavía no hayan aparecido, esa persona es portadora de la enfermedad y por lo tanto puede entablar contagios con todos aquellos con los que ha tenido contacto. El cuarto elemento es que tarde o temprano en esa cadena de contagios habrá algún contagiado con consecuencias fatales. Tenemos el caso de este pobre muchacho que viajó del exterior, no se sometió a la cuarentena voluntaria, asistió a alguna reunión social, estuvo en contacto con su familia y hace unos días leemos en los diarios que su abuelo termina falleciendo por el contagio del coronavirus. Esto es lo que pasa. Tarde o temprano esa cadena, un eslabón débil, se va a cortar. Pero la última gota, la quinta gota de terror sobre esta infección, es que se tarda mucho más en recuperarse que el tiempo en el que uno tarda en enfermarse. Como dije, uno tarda en enfermarse entre 1 semana y 14 días. 1 semana es el tiempo más o menos promedio en el que tarda en manifestarse la enfermedad. Pero una persona que la contrajo pasa 14, 21, 28 días hasta rehabilitarse la sociedad, siempre y cuando los tests hayan dado negativos. Así que esto hace que mientras el contagio corre a la velocidad de la liebre, la recuperación camina a la velocidad de la tortuga, y cuanto más tiempo pasa, más distancia hay entre la liebre y la tortuga. Por eso cuando un individuo comienza a sentirse mal, que tiene dolor de garganta, que tiene fiebre, que tiene tos, llama al médico, le hacen el test, le diagnostican la enfermedad, lo aíslan, comienzan a trazar los contactos que la persona tuvo durante ese tiempo, y recién ahí sus amigos entran en pánico. Pero lo triste, ya es demasiado tarde.
Ya no hay nada que se pueda hacer. Quedan 14 días de angustia. Una historia muy parecida, pero no relacionada con el coronavirus, la experimentó un rey. Un rey que fue piadoso, un rey que fue bueno, pero que cometió una imprudencia que se le pegó muy rápidamente, pero que tardó en manifestarse, al punto que él creyó que en sus días no iba a pasar absolutamente nada. Esto lo encontramos en el segundo libro de Reyes, el capítulo 20, versículos 12 al 19. En aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías les respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá paz y seguridad en mis días al menos. Esto es lo que dijo este rey, pero ¿bajo qué trasfondo? En nuestra vida espiritual ocurren este tipo de cosas con el pecado cuando le damos lugar. Y lo vamos a ver a través de la historia del rey Ezequías. En primer lugar, el trasfondo es de que Ezequías se había enfermado y se sanó, estaba convaleciendo de una enfermedad que era irreversible, que era terminal, y esto lo llevó a angustiarse, a pedir a Dios ayuda. Y ahí fue entonces cuando el Señor le envió palabra a través de Isaías de que extendería por unos años su vida. Se imaginan la alegría de este hombre. Toda persona que ve que sus días se están feneciendo y de pronto recibe la confirmación de que hay un alargue, de pronto se vuelve eufórico, y así se sintió Ezequías. La voz no tarda en llegar a Babilonia, a 3.000 kilómetros aproximadamente de ese lugar, y de regreso vienen unos enviados de Babilonia, unos diplomáticos, que lo van a saludar a Jerusalén, a Ezequías, y mostrarle la alegría que ellos sentían de esa recuperación milagrosa que Ezequías había tenido. Entonces, Ezequías, como una muestra también de gratitud a este gesto tan cordial de ellos, les hace un tour por toda la casa de los tesoros que había. No quedó nada sin que les mostrase. 100 años después, no quedó nada sencillamente en esa casa. No quedó nada que no les mostrase, no quedó nada 100 años después. Les mostró todo y se llevaron todo. Pero pasaron 100 años hasta que se sufrieran las consecuencias. Consecuencias que terminarían con la muerte de algunos de sus descendientes y el cautiverio y esclavitud de otros de ellos, los que sobrevivieran. 100 años en los que todo parecía estar bien, pero a la larga las consecuencias cayeron. Exactamente esto ocurre con el pecado. Porque el pecado por lo general comienza con una actitud, comienza en el corazón. El pecado no surge como algo espontáneo. Es verdad que a veces tenemos reacciones impulsivas o cometemos torpezas que terminan siendo pecado y desobediencia a Dios, pero normalmente esto ocurre como consecuencia de descuido.
de hacer cosas a la ligera, pero normalmente aquellos pecados que se consideran grotescos, que se consideran dañinos, graves e inaceptables para un creyente, pero que lamentablemente son trampa de muchos creyentes. Estos pecados nacen en el corazón, comienzan con una actitud. Ezequías se hallaba eufórico, feliz de que su muerte se hubiese aplazado para más adelante. Y cuando llegan los enviados de Babilonia, su alegría es más fuerte que sus precauciones. Las emociones que él tenía superaron su sentido de prudencia. Sus sentimientos vencieron a su capacidad de razonar. Esto es lo que pasa. Digamos que así como una persona tiene diferentes inteligencias, está la inteligencia espacial, la inteligencia cinética, la inteligencia intelectual, valga la redundancia, está la inteligencia emocional. Yo quisiera inventar una inteligencia, la inteligencia cristiana. Y muchas veces la inteligencia cristiana se ve inhibida por esos sentimientos o pasiones que terminan ahogando esa capacidad de razonar y entender lo que Dios quiere para nuestro bien. Ezequías selló un pacto implícito con esos enviados de Babilonia. Entró en comunión con ellos, porque cuando uno entra en comunión, la palabra comunión es la palabra griega koinonía, que significa participar juntos, y él los hizo participar de lo que era motivo de su gozo. Les abrió las puertas de su tesoro, pero al mostrarles cada recoveco de ese palacio, les estaba en realidad abriendo las puertas de su corazón. El pecado, como la enfermedad, suele tener su periodo de incubación. ¿En qué consiste ese periodo de incubación? La primera fase es cuando uno se detiene a observarlo, al pecado. Uno lo ve, uno imagina lo que sería, todos los supuestos, porque el pecado, como cualquier otra fantasía, prometen lo que la realidad nunca va a cumplir. Pero en la siguiente fase, el pecador, antes de cometer el pecado, empieza a considerarlo como una opción, como una chance, ya no como algo que está y que lo está observando. Algo parecido ocurrió con el fruto prohibido o el fruto del árbol prohibido, donde Adán y Eva lo vieron como algo codiciable a los ojos. Cuando uno empieza a contemplarlo como una opción, va al paso siguiente, donde actúa con más fuerza el deseo que la palabra de Dios, que la fe en la palabra de Dios. El deseo se vuelve más fuerte que lo que es la fe y la memoria en lo que Dios ha dicho. El siguiente paso, entonces, ese deseo que aumenta, termina uno encegueciéndolo. Y esto lo podemos ver cuando aquellas personas que se enamoran locamente de una amistad tóxica empiezan a recibir las advertencias de los allegados. Mirá que no te conviene, considéralo bien. Y la persona con esa conducta negatoria empieza a decir, no, ya va a cambiar, no, lo que pasa es que no lo conoces, no, yo conozco mis límites, yo sé a dónde llego. Uno se vuelve ciego ante esas advertencias y consejos de los demás. Y finalmente terminamos escuchando las mentiras que el diablo nos dice, las compramos y las creemos de buena gana. El diablo no produce ningún deseo en el corazón de las personas. Más bien lo que el diablo hace es el argumentar, porque esa es la tarea del diablo, mentir. El primer protagonismo del diablo fue la mentira y el último que aparece en la Biblia fue la mentira. Y el diablo trata de argumentar para que la persona vea al pecado como algo lógico, como algo justo. Y finalmente entonces el pecado se comete. La fornicación, que es todo tipo de actividad sexual, cualquier forma de actividad sexual fuera del matrimonio, el adulterio, que es todo tipo de vinculación erótica hacia alguien ajeno al propio matrimonio o de un matrimonio ajeno, la pornografía, que es una fantasía y una mentira que quema y daña la mente de las personas, la inmundicia sexual, que incluye cualquier mal uso del sexo, la mentira, las palabras poco honestas,
el lenguaje impuro, las ofensas, el rencor, los celos, las envidias, las peleas, la deshonestidad, la codicia, el robo. Todo llega lenta y sutilmente, silenciosa y amigablemente, tan amigable como los enviados de Babilonia. Ahora, ese pecado que comienza como una actitud silenciosa que tarde o temprano aflora, parece no tener consecuencias inmediatas. Parece mentira que un rey tan bueno como Ezequías dijese una frase tan egoísta como esta que está en el versículo 19. Habrá al menos paz y seguridad en mis días. Lamentablemente sus hijos y sus nietos sufrieron durísimas consecuencias. Yo amo a mis hijos, amo a mis nietos. Yo jamás quisiera que sufran, pero ni la mínima consecuencia de una decisión egoísta mía. En el pecado siempre hay una connotación y una orientación egoísta. Por lo general, el pecado siempre va a tener orientación egoísta. ¿Por qué? Porque el pecado trae cierta gratificación inmediata. Esto pasó con Esaú, cuando Esaú le pidió ese guiso a su hermano Jacob, ese famoso plato de lentejas a Jacob, a cambio de darle su derecho de primogenitura. En aquel tiempo ser primogénito significaba tener una mayor herencia, significaba reemplazar al padre en las responsabilidades si el padre moría. Era un bien a largo plazo. Y Esaú, para tener una recompensa a corto plazo, una recompensa de corta duración, renunció a un bien de largo plazo y de larga duración. Esto es lo que pasa con las gratificaciones inmediatas que trae el pecado. ¿Cuáles son esas gratificaciones inmediatas? En primer lugar, la satisfacción de un deseo. Cuando ese deseo se abriga y se empieza a concentrar la persona en ese deseo, se vuelve más fuerte todavía, la prohibición torna ese deseo más intenso y de pronto la gratificación consiste en que ese deseo se ha visto satisfecho. En segundo lugar, la obtención de un placer. La persona que cae en un pecado no comete un pecado que le trae dolor, a no ser que tenga un trasfondo masoquista. Siempre hay algún placer inmediato detrás de ese pecado. Pero en tercer lugar, la gratificación inmediata del pecado es la sensación de cumplir con un sentido distorsionado de justicia. Las personas que han sufrido injusticias en su vida, sobre todo en su niñez, injusticias como los abusos de todo tipo, físicos o psicológicos, las arbitrariedades de sus mayores, de sus autoridades, han generado en esas personas un sentimiento de injusticia generalizado que hace que la persona reaccione violentamente ante cualquier aparente injusticia, de que se transforma en un justiciero hasta a veces violento, que uno dice, pero ¿por qué reacciona tan mal de esto? Como esa persona está luchando contra fantasmas inexistentes, termina golpeando e hiriendo a las personas que se interponen entre el justiciero y el fantasma. Por eso muchos pecados consisten en que la persona trata de compensar esa sensación crónica de injusticia que quedó en su vida. Todo esto se transforma en una gratificación inmediata. Pero lo más peligroso del pecado es que afecta silenciosamente y a largo plazo. Por lo general, los legalistas, los religiosos, se esfuerzan por enseñar que pronto viene el castigo y de esa forma infundir el temor a la persona que comete algún pecado. Estos legalistas, con sus miedos, hacen lo que hacían algunos de nuestros padres, que nos prohibían y nos amenazaban con el cuco, el hombre de la bolsa o el viejo de la barba, o imágenes de ese tipo que eran los encargados de castigarnos si no obedecíamos a nuestros padres. ¿Para qué lo hacían? Para meternos el miedo de que hay una consecuencia mala de una acción mala, y esta consecuencia es inmediata. Los legalistas, los religiosos, tratan de hacer exactamente lo mismo con la religión, pero no es una buena motivación ser santo por miedo a las represalias.
Uno tiene que ser santo por esa famosa inteligencia cristiana que acabo de mencionar hace unos instantes. El que sucumbe al pecado, entonces, que ha sido enseñado por el legalismo y por la religión, al ver con alivio que a medida que pasa el tiempo no pasa nada, al final no pasó nada, empieza a sentirse ya mejor y eso le da pie para creer que puede seguir pecando. Total, Dios perdona. Hubo arrepentimiento y Dios perdonó. Bueno, este es el misterio de la gracia. Dios perdona si hay un legítimo arrepentimiento, pero el arrepentimiento significa cambiar de mentalidad, cambiar de actitud y empezar a ver al pecado de otra manera, de tal manera que ya uno no lo ve como una gratificación inmediata, sino como un veneno sutil y silencioso. Como sea, no hay pecado que la sangre de Cristo no lave. Dios limpia todas nuestras culpas, pero los sentimientos de culpa son una cuestión nuestra. Las culpas son problema de Dios. Él las lava haciéndose hombre y pagando por nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El sentimiento de culpa es algo con lo que nosotros tenemos que trabajar. Así que Dios perdona todo pecado, pero cuidado, las cicatrices quedan para siempre. Hace un rato, cuando tomábamos unos mates con Silvia, hablábamos de las cicatrices de la vida y nos dimos cuenta de la sabiduría de Dios. ¿Cómo puede ser que un cuerpo humano creado tan perfectamente, con un órgano como es la piel, un tejido que es flexible, que permite que uno pueda mover sus miembros sin cuartearse, que se vuelve impermeable a las infecciones, y de pronto esto creado de una forma tan perfecta, cuando recibe una herida, un corte, una quemadura, queda luego una marca que no se va nunca. ¿Cómo puede ser? No es que la sabiduría de Dios tuvo un límite, no es que Dios pensó que hasta ahí había llegado su poder. Es parte de la sabiduría de Dios que haya cicatrices, porque las cicatrices son marcas que nos recuerdan lo que pasó, son marcas que nos ayudan a prevenir, son marcas que cuando las ven otros aprenden de ellas. Las cicatrices son visibles para que aprendamos y para que nos cuidemos, para que entendamos que todo error va a dejar algunas consecuencias. Pablo les dijo a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 11, versículos 31 y 32, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué quiere decir esto? El apóstol Pablo nos está hablando de nuestra capacidad de autocrítica, examinarnos, revisarnos, someternos a un chequeo. Así como periódicamente las personas tienen que someterse a chequeos médicos, todos los días tenemos que someternos a chequeos del alma. ¿Cómo anduve? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que sanar? ¿Qué tengo que mejorar? Esto es examinarnos. Ahora, cuando nosotros dejamos la capacidad de autocrítica de lado, cuando nos olvidamos de este autoexamen, entonces pasamos a una segunda instancia. Dios es el que se va a encargar de corregirnos. Y en este caso, el castigo no es un castigo punitivo de Dios como expresión de ira, de molestia, de vergüenza. El castigo de Dios es la corrección para que haya una modificación en nuestra conducta y para prevenirnos de las consecuencias que van a sufrir aquellos que se entregaron al pecado y viven descuidadamente, para evitarnos que seamos perdidos con el resto de aquellos que no les importa a Dios. Dios entonces nos somete a la corrección. Por eso, Dios no quiere que nos perdamos. Por eso su castigo siempre es la manera de ayudarnos y nunca una expresión de ira. La carta de los Hebreos, el capítulo 12, versículo 1 dice, es verdad que ninguna disciplina, entiéndase castigo aquí también, al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido
ejercitados. Esto quiere decir que una persona que ha sido sometida al trato disciplinario de Dios, al castigo entre comillas de Dios, que no es expresión de ira, es una persona que cada día se transforma en mejor cristiano, que cada día ha desarrollado mejor su inteligencia cristiana. Por esto es importante la confesión. Y cuando hablamos de confesión, no estamos hablando de la confesión auricular que uno ejerce cuando le cuenta su pecado a otra persona, sino la confesión en el sentido bíblico. Juan en su primera carta, el capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué quiere decir esto de confesar nuestros pecados? La palabra griega para confesar los pecados es la palabra homologein. De ahí viene el término homologar, que significa reconocer ante Dios, verlo como Dios lo ve y manifestárselo. Así como una persona que padece una infección tiene que reconocerla e ir al médico. Así como una persona que está con un problema en su mente, en su alma, necesita reconocer cuál es su problema para saber pedir ayuda. Si nosotros lo hacemos ante Dios, Él puede trabajar con nuestras vidas y limpiarnos de esa maldad tan arraigada a nuestra naturaleza. Así que el reconocimiento de nuestro pecado permite, la confesión de nuestro pecado permite que Dios trate nuestras vidas y nos purifique. Lo que no nos va a quitar son las cicatrices del pecado. Las cicatrices no son quitadas. El pecado nos hiere a nosotros y hiere a los que nos rodean. El pecado nos enferma a nosotros y a los que nos rodean. Dios estableció reglas en la vida para evitar ciertas consecuencias. Cada ley, cada norma, cada regla que Dios ha puesto es para que no suframos algún tipo de dolor o daño. Por lo tanto, cuando uno quiebra esa regla, cuando uno transgrede esa regla, es cuando finalmente se va a encontrar con esa consecuencia. Por eso la transgresión tiene consecuencias. Esto es lo que dice Pablo en la carta a los Gálatas, el capítulo 7. Esto hemos hablado algunos domingos atrás. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Es decir, Dios estableció reglas, esas reglas no pueden ser burladas, todo tiene consecuencias. Si, por ejemplo, yo he llevado una vida de adicciones químicas, he cometido excesos con el alcohol y lo he bebido desde temprana edad, he matado muchas neuronas en mi cerebro, mi mente ya no va a funcionar como yo quiero, voy a tener limitaciones y no puedo lamentarme de esto porque han sido consecuencias de una decisión mía. Mi cuerpo no va a tener la fortaleza que yo quisiera que tengo. Y tal vez aquella infección que me pesqué por no haber cumplido con estas normas de Dios, tal vez me siga por el resto de la vida o me deje algunas limitaciones físicas que me van a acompañar hasta el final de mis días. Si hubo inmoralidad o mentira o deshonestidad en mi vida, mis hijos van a quedar marcados porque lo van a percibir y van a tener tarde o temprano que pedir ayuda para evitar aquello en lo que fueron mal enseñados, sea por mi ejemplo, por mis palabras, por mis actitudes, por mis criterios. Si de pronto he tenido malas acciones, todos aquellos que hayan sido testigos de esas malas acciones, de esas malas actitudes, de esas palabras inadecuadas, van a necesitar ser sanos por la palabra de Dios, porque yo influí sobre ellos, yo los contagié. Y silenciosamente aquello que he vertido con mi ejemplo o mis acciones o mis verbalizaciones va a ir formando parte del criterio de esa persona, va a tener que ser sanada por la palabra de Dios esa persona. No hay pecado que la sangre de Cristo no limpie. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si nos arrepentimos, Cristo pagó
el precio, pero está en nosotros el evitar las heridas innecesarias. Está en nosotros evitar esas cicatrices que pueden enseñar a los demás, pero podríamos enseñarles a los demás con un buen ejemplo, que siempre es mejor precio que un castigo. Procuremos vivir en el Espíritu y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice Hebreos. Hagamos lo que dice Eclesiastés: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo recogerás. Si nosotros hacemos el bien, si nosotros en lugar de llevar una vida de pecado, llevamos una vida de integridad, de santidad, va a pasar el tiempo y nos vamos a dar cuenta que valió la pena el hacerlo. Hagamos caso a las palabras que el apóstol Pablo dice un par de versículos después, en Gálatas capítulo 6, versículo 9, donde dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Guardémonos en esa cuarentena espiritual que nos tiene que acompañar toda nuestra vida. Practiquemos ese aislamiento social de lo que nos puede dañar. Es verdad que nos parece que aquellas personas que no tienen interés en Dios, aquellas personas que no han rendido sus vidas a Dios y que viven despreocupadamente, a veces los vemos que llevan una vida feliz, una vida agradable, los vemos sonreír, pero tendríamos que proyectarnos a muchos años. ¿Cuál va a ser el fruto de esto? ¿Cuál va a ser el fruto sobre su eternidad? Aunque vivan 100 años en esta tierra, si esos 100 años no los viven en compañía con Dios, no van a poder pasar la eternidad con Él. En cambio nosotros, que llevamos una vida más frugal, más medida, más sobria, una vida no llena de miedos y prohibiciones, sino de inteligencia cristiana, vamos a darnos cuenta que esa integridad, que esa santidad, que no es la santidad de los santos del retablo, es la santidad de la inteligencia cristiana, donde sabemos que todo podemos hacerlo, pero no todo nos conviene. Todo pareciera que lo podemos lograr, pero no nos tenemos que dejar de dominar de nada. Si practicamos esa inteligencia cristiana, nos vamos a dar cuenta que a la larga nuestra vida espiritual va a crecer, se va a desarrollar y va a bendecir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, y cuando nos quieramos acordar, habremos contagiado el gozo, el amor y las virtudes del Espíritu Santo en todos aquellos que nos rodean. Viví en santidad, que es la mejor decisión para tu vida. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos tanto por tu amor y tu gracia, tanto por tus bondades, tanto por habernos salvado. Señor, gracias por tus misericordias nuevas cada mañana. Señor, no queremos llevar vidas sometidas al terror y al miedo. No queremos estar aterrorizados como algunos lo están en sus casas, casi paranoicos. Queremos hacer lo que corresponde y vivir confiados. En la vida cristiana queremos hacer esto, Señor. No queremos depender del miedo para vivir santamente, sino llevar vidas que te agradan para poder ver el fruto a mediano y largo plazo. Señor, que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas y las controle de tal manera que podamos vivir la alegría de ser santos. Pedimos que bendigas a cada creyente de Avance Cristiano y a cada uno de los que nos está escuchando, para que lo tengan a Cristo en el centro de sus vidas y de esta manera vivir como vos querés. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y tengas una vida de sanidad espiritual. Buenas, hola queridos hermanos, solamente para daros un saludo y os amamos
En el nombre del Señor, estamos todos confinados, ¿verdad? Teníamos ya el lugar para el retiro de Semana Santa y se habían apuntado ya un grupo de hermanos suficientes como para poder ir, pero no ha podido ser por las causas que conocemos. Pero ya que estamos en casa, pues vamos a hacer un mini retiro, ¿verdad? Desde la casa. Y para ello hemos invitado a dos pastores amigos nuestros, que ya en otras ocasiones han estado con nosotros. Uno es Edgardo, de Argentina, y otro Héctor Rocha, el pastor Héctor Rocha, de México. Hoy vamos a tener una palabra de Edgardo. Mañana tendremos también otra palabra de Edgardo, con un saludo para la iglesia, y también el lunes Héctor estará saludándonos, ¿verdad?, con una palabra que ha grabado especialmente para nosotros. Pues nada, que disfrutemos este tiempo. También hay algunas cosas preparadas para los niños, algunos dibujos animados que cuentan la realidad de la Semana Santa, ¿verdad?, y la resurrección del Señor Jesús. Y, bueno, alguna otra sorpresa. Bueno, que Dios os bendiga, que aprovechemos este tiempo y que podamos estar en gozo, en unidad y disfrutando de las cosas que podemos hacer. Es muy bueno que podamos estar oyendo estas palabras, reflexionando sobre ellas, y también tengamos contacto con unos y otros hermanos de esta manera, para saber que están bien y que todo está yendo pues de la mejor manera posible para cada uno. Dios les bendiga, hasta pronto. Tenemos ganas de reunirnos mientras estemos orando. Oremos por el presidente de gobierno, oremos por el gobierno en pleno, y oremos por cada sanitario, por cada médico. Demos gracias a Dios por cada uno de los que componen el ejército, la policía, ¿verdad?, la Guardia Civil. Es importante que nos acordemos de todos los que están contribuyendo para que realmente de todo esto salgamos lo más rápidamente posible. Dios les bendiga, sean buenos, no salgan de casa a menos que lo necesiten. Hasta pronto, bendiciones. Dios me ama, así lo ha demostrado. Un día se hizo hombre por mí y acercó su luz a mi oscuridad. Jamás tendré un amigo mejor. Dios me ama, me llama por mi nombre. Él quiere para mí lo mejor. Al creer en Él me da su perdón. Él trae paz a mi corazón. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo. Hola, vamos niños, vamos a bailar. ¿Estáis preparados? Acercaros a la tele, acercaros. Todos con las palmas. ¿Y el gato? ¿Cómo hace el gato? ¡Miau, miau! En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace el perro. ¡El perro! Quieren oír, el perro hace así. ¡Wow, wow, wow! En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. ¿Sí? En el arca de A ver cómo baila todos detrás. cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace el pollo. ¡Un pollito! Quieren oír, ¿Cómo hace el pollo? hace así. ¡Pío, pío! En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. Muy bien. ¿Sí? ¿Cómo hace el pato? ¿El pato? ¿Cómo hace el pato? El pato hace así. ¡Cuac, cuac, cuac, cuac!
Mira. Así como quieres oír. ¿Sí? La vaca. ¡Fuerte! ¡El cerdito! ¡Venga, bien fuerte! ¡El último! Muy bien, Ezra. Muy bien, chicos. ¡El elefante! ¿Cómo hace? La historia de Semana Santa. El nuevo comienzo. Hace mucho tiempo, en la lejana ciudad de Jerusalén, un visitante muy especial llegó al pueblo. Su nombre era Jesús. Él llegó en un espléndido domingo de primavera. ¿Qué sucede? ¿A dónde van todos? ¿No lo he escuchado? ¡Es él! Está aquí. Finalmente ha llegado. ¿Quién? ¿Quién está aquí? ¡El rey! ¡Vamos! ¿El rey? Venga, vamos. Ahí está Jesús. ¿Dónde? ¿No será ese tipo del burro? ¿El rey sobre un burro? Debería estar montando una carroza de oro tirada por poderosos caballos. ¿Estás seguro de que ese es el rey? Se ve tan normal como uno de nosotros. No se ve nada especial, pero ¿han escuchado lo que ha hecho? Él ha hecho las cosas más asombrosas para ayudar a la gente. Incluso cuando Jesús está muy ocupado, saca tiempo para bendecir a los niños. Había un mendigo que había sido ciego durante toda la vida. Jesús lo tocó. ¿Y saben qué sucedió? El hombre ciego pudo ver. Y eso no es todo. Yo he oído que Jesús fue a una boda y no había suficiente vino. Entonces él tomó barriles de agua y los convirtió en vino. ¿Agua en vino? Eso no es nada. Y yo he oído que él sabe cómo caminar sobre el agua. ¿Qué sucede? Vaya. ¡Abran paso! Oh, mira. Vamos, abran paso. Burros, vamos. No sé, Esterco. Vamos. Vamos, bonito, vamos. Bien pensado, Andrés. ¿Por qué lado quieres ir, Jesús? Vayamos hacia el templo. Estoy ansioso por regresar a la casa de oración de mi padre. Hacia el templo, vamos. Por acá. Es una mañana muy ajetreada. El templo estará en silencio y tranquilo. Oh, está bien, está bien. A la gente no le importa. Tu burro puede entrar al templo contigo. Tú dijiste que este era un lugar de culto. Bien, entre más plata gaste, la bendición será mejor. Esta debería ser una casa de oración, no para hacer plata. Pero miren, esto parece una granja de animales aquí adentro.
Largo de aquí todos vosotros. ¡Ahora! Oh. Vámonos. Vámonos de aquí. No todos se alegraban de ver a Jesús. Muchos fariseos en el templo estaban muy celosos de que mucha gente quisiera más a Jesús de lo que los querían a ellos. Ellos no creían que él fuera el rey. Tú siempre nos estás hablando de ese maravilloso lugar llamado cielo, pero ¿cómo llegamos al cielo? Creed en Dios y creed en mí. Amad a Dios con todo vuestro corazón y amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Perdonad a la gente cuando actúa mal. Si la gente tiene hambre, dadles de comer. Y si ellos tienen sed, dadles algo para beber. Si alguien necesita ayuda... ¿Pueden dejar de empujar? Todos queremos oír lo que dice Jesús. Está bien, Pedro. Alguien de vosotros me ha tocado. ¿Quién ha sido? Aquí hay tanta gente. ¿Cómo saberlo? ¿Quién ha sido? ¿Quién me ha tocado? Fui yo. Llevo enferma hace muchos años. Quería tocarte y ser curada. Ahora estás curada. Puedes ir en paz. Muchas gracias. Mirando lo que yo hago y oyendo lo que yo digo, aprenderéis cómo ir al cielo. Amad a todos, ricos o pobres. Y más que todo, quiero que améis a vuestros enemigos. Judas, uno de los discípulos de Jesús, estaba confundido. Él llevaba siguiendo a Jesús durante mucho tiempo, pero él aún seguía sin entender cómo se podía amar a todo el mundo. A Judas le gustaba tener plata y siempre quería más. Perdone, se me ha caído una moneda. ¿La ha visto usted? ¿Acaso la tiene marcada con su nombre? Un día Judas decidió hacer algo malo. ¿Ustedes quieren saber dónde encontrar a Jesús? Sí. ¿Quién eres tú? Yo soy uno de sus discípulos, Judas. Yo les puedo mostrar dónde se encuentra por un precio. Sí, llévanos hasta él. Nos está causando muchos problemas. La gente lo quiere más a él que a nosotros. Debemos pararlo. ¿Cuánto me darán si les digo dónde encontrarlo? ¿Qué tal 30 piezas de plata? No se preocupe, nadie sabrá lo que usted ha hecho. De acuerdo, es un trato. Volveré y les llevaré hasta él. Esa noche Jesús invitó a sus discípulos a una cena muy especial. Hola, Pedro y Andrés, bienvenidos. Y vosotros también. Santiago, Juan, Felipe y Bartolomé. Hola, Tomás, Mateo, Santiago. Me alegro de veros, Tadeo, Simón y Judas. Qué día tan largo y caluroso. Estoy rendido. Sí, yo también. Y mis pies están tan mugrientos de esas calles tan sucias. ¡Oh! Me encantaría lavarlos. Que venga un sirviente y nos lave los pies a todos. Buena idea. Jesús, ¿tú sabes de algún sirviente que pueda venir? Claro. Pero... Oye, ¿qué estás haciendo? Te lavo los pies. Levántalos, por favor. Pero tú no puedes hacerlo. Queríamos un sirviente. Tú eres muy importante, demasiado para arrodillarte frente a mí y lavarme los pies. Por favor, Pedro. Está bien, lo quiero hacer. ¿A mí también? A ti también, Juan. ¿Puedo? Y así, el mismo Jesús, su Señor y su Maestro, fue alrededor de la mesa con un gran balde de agua. Le lavó a cada uno los pies hasta que estuvieron todos limpios.
Yo soy vuestro Señor y también vuestro sirviente. Yo quiero cuidar de vosotros. Y quiero que vosotros también cuidéis de los demás. Ahora escuchadme. Esta noche tengo algo importante que deciros. Uno de vosotros hará algo malo contra mí. Alguno va a traicionar mi confianza y amor. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Podría ser yo? ¿O yo? Sigue adelante, Judas. Haz lo que tienes que hacer. Primero quiero dar gracias. Te damos gracias, Dios Padre, porque nos das pan para comer y vino para beber. Cada vez que comáis de este pan y toméis de este vino, quiero que me recordéis. Los discípulos continuaban sin entender